Buenas noches, mi nombre es Lady Tatiana Acevedo Mariño del Programa de Administración en Salud de la sede José Acevedo y Gómez de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En esta unidad vamos a hablar de las biomoléculas. Las biomoléculas son compuestos químicos que se encuentran en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Los principales componentes moleculares son el carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno. La información de los enlaces covalentes entre ellos compartiendo electrones debido a su pequeña diferencia de electronegatividad permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales. Permiten la formación de enlaces múltiples, dobles, triples. Tienen la posibilidad de que pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, etc. Clasificación de las biomoléculas. Biomoléculas se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas están compuestas por agua, gases, sales, minerales. Las inorgánicas por azúcar, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Los glúcidos. Los glúcidos son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y en menor cantidad por oxígeno. A veces tienen N, S o P. Se les suele llamar hidratos de carbono o carbohidratos o sacáridos. Su fórmula química es H2O-N. Los glúcidos son la fuente de energía primaria de suma importancia ya brindada en los seres vivos, energía inmediata estructural. La glucosa y el glucógeno son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía de la celulosa. Cumple con una función estructural al formar parte de la pared de las células vegetales. Como podemos ver en la imagen, se ve la presentación de una glucosa, una fructosa y una ribosa. Las características de los glúcidos son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen enlaces químicos diferentes de romper de tipo covalente, pero almacenan gran cantidad de energía que es liberada cuando la molécula se oxida. Los glúcidos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Funciones de los glúcidos. Los glúcidos desempeñan diversas funciones entre las que se destacan la energética y la estructural. Los glúcidos energéticos, los monosacáridos y los disacáridos como la glucosa actúan como combustibles biológicos, aportando energía inmediata a las células. Los glúcidos estructurales, algunos polisacáridos, forman estructuras esqueléticas y muy resistentes. Lípidos. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son los más ampliamente distribuidos en la naturaleza. Son biomoléculas de elevado peso molecular con número relativamente alto de átomos de carbono, hidrógeno, bajo número de átomos de oxígeno y algunos de ellos contienen átomos de nitrógeno, fósforo o azufre. Características de los lípidos. Los lípidos son moléculas muy diversas en el cuerpo. Están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas. Algunos son flexibles mientras otros son rígidos o semiflexibles hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar. Son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas, cadenas alifáticas saturadas. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables o complejos, que son aquellos que poseen dentro de su estructura ácidos grasos, y los lípidos saponificables o sencillos son los que contienen ácidos grasos y por tanto no tienen capacidad de formar jabones. Funciones de los lípidos. Las funciones de los lípidos son
función energética, función de reserva de agua, producción de calor, función estructural, función informativa y función catalítica. Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Características. Expresan la información genética. Sus funciones están especificadas por su secuencia singular de aminoácidos. La información de los genes son las instrucciones para fabricar las proteínas y ribonucleoproteínas. Cuanto mayor es la proteína, mayor es el potencial de capacidades multifuncionales. Elevado peso molecular son fundamentales para la estructura del funcionamiento celular. Clasificación. Por su composición se clasifican por su conformación, por su solubilidad y función. Funciones. Las proteínas son materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Forman parte de la estructura básica de los tejidos, como son los músculos, la piel, las uñas, entre otros. Y desempeñan funciones metabólicas reguladoras. Tienen funciones estructurales, enzimáticas, hormonales, reguladoras, homeostáticas, defensiva, de transporte, contráctil, de reserva. Ácidos nucleicos son biomoléculas transportadoras de información genética, son bipolímeros de elevado peso molecular formado por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, que es el ADN y el ARN. Características. Están constituidos por nucleótidos. Contienen toda la información acerca del genoma de los organismos, tienen diferente y específica localización subcelular, son fundamentales para la vida de los organismos y están compuestos de ADN y ARN. La clasificación. Los ácidos nucleicos se dividen en ADN y ARN. El ácido desoxirribonucleico almacena y transmite la información genética. Dirige el proceso de la síntesis de proteínas. El ácido ribonucleico ejecuta la orden contenida en el ADN y se encarga de sintetizar proteínas. Funciones. ADN. Almacenar la información genética codificada en una secuencia de nucleótidos. ARN. Llevar la información genética codificada desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en una secuencia AA. ARN, asociado a proteínas que constituyen los ribosomas, y su función está relacionada con la transcripción de estos a largo del ARN durante la traducción. Transferir los aminoácidos a los ribosomas. Colocar en el lugar de los que les corresponde en la proteína de acuerdo con la información codificada en la ARN. Duplicar el ADN. Expresión de mensajería genética, transcripción del ADN para formar ARN y otros. Traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN a proteínas. Y esa es la bibliografía donde se obtuvo este trabajo. Muchas gracias.